transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y bueno, estamos hoy a 10 de octubre, ya me estoy yendo a diciembre, profesor, no, 10 de octubre de 2022. Y pues seguimos con la serie de la Revolución Mexicana ya en el episodio número 7 y también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, quien nos narra estas historias tremendas de nuestro México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes, bienvenidos un lunes más y nos emociona ver que hay muchos mensajes, ya apenas abrimos la transmisión, de veras qué gusto por todo el apoyo que ustedes nos dan y nos sentimos acompañados, profesor. Nos sentimos muy acompañados, sabemos que normalmente en vivo nos escuchan más o menos como 250 personas, todos los demás se avientan el recalentado, pero sabemos que ahorita nos están escuchando más de 200 personas, entonces un abrazo para todos ustedes, gracias amigos. Y pues saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Javier Quiroz, Iván Cortés, hola Iván, Carlos Alberto Martínez, Diego Arriaga, también está Valeria de Santiago González, Josías Emiliano, Edson Alberto, Arturo Moreno, Edgar Vázquez, arquitecta Montserrat, y bueno, también Omar Elia Costa, Carolina Hernández, y bueno, ya hay varios amigos, profesor, que se registraron para ir a la conferencia de Palacio de Minería. Igual queremos pedirles un favorzote, amigos, que si se registraron no falten, porque si no le quitan el lugar a otras personas que sí quieren asistir. No sé por qué siempre pasa, ¿verdad, profesor? Sí, hay un pequeño porcentaje, ¿no?, de personas que, pues por una razón u otra, trabajo, escuela, no alcanzan a asistir. Entonces, pues algunas personas se quedan con las ganas. Y aunque es un espacio impresionante el Palacio de Minería, pero tiene un cupo limitado, entonces, pues sí quisiéramos que todos pudieran llegar. Sí, vayan por favor, si no les ponemos una espantosa X. No, es cierto. Y pues también les recordamos que el próximo sábado, el sábado 15, vamos a estar en Amealco, Querétaro, a las 6 de la tarde en el Cineteatro, es a un costado de la estación de autobuses. Sí, ahí vamos a estar en Amealco, Querétaro, entonces la invitación para nuestros amigos de San Juan del Río, de Querétaro, de Marabatío, de Tepuxtepec, de toda esa zona, que nos quieran visitar, pues ahí vamos a estar en una conferencia hablando sobre Amealco en la historia de México. Pareciera que pues no hay mucha trascendencia, no, tienen muchísima historia, Amealco tiene muchísima historia, como todo el país, licenciada. Y bueno, nada más avisarles de nuevo, conste que yo les avisé, amigos, para la conferencia en el Palacio de Minería, no coman huevo y no coman aguacate ese día. Llévense su tecito. Su tecito de tila, por favor, porque vamos a hacer muchos corajes ese día de todo lo que vamos a platicar en esta segunda conferencia sobre la intervención norteamericana, que pues la hemos estado preparando desde hace pues ya bastante tiempo. Y pues va a estar impresionante de veras la información. Tenemos cosas increíbles que vamos a platicar con todos nuestros amigos que nos visiten. Sí, pues bueno, ¿qué nos falta? Algo nos faltaba, profesor, no recuerdo. Y pues bueno, saludamos así de rápido a nuestro amigo Raúl Zúñiga de León, Guanajuato también. Pero no me acuerdo, hay otra cosa, profesor. Bueno, en esta semana se concretó, vamos a estar en la ciudad de Querétaro, licenciada.
Ajá. Vamos a estar en la ciudad de Querétaro y bueno, estamos programando Sí. una banquetera allá en la ciudad de Querétaro. Ya les avisaremos la fecha, pero es próxima la fecha. Y pues vamos a buscar un lugar ahí en el centro de Querétaro donde podernos reunir con nuestros amigos que nos han pedido varias veces, vengan a Querétaro, con todo gusto estaremos por allá en Querétaro. Entonces ya, no sé, en la Plaza de Armas o frente a la Casa de la Corregidora o en algún lugar, vamos a buscar un lugar donde nos podamos sentar así en el airecito, ¿sí? Y platicar con nuestros amigos con todo gusto, pero les vamos a pasar la fecha, pero ya es próximo. Sí, sí, es muy pronto y ya me acordé, profesor, que para Amealco no necesitan registro, es entrada libre. Ah, sí, entrada libre ahí en Amealco, sin registro. Están celebrando aniversario de que se convirtió en pueblo mágico. Sí, el 4º aniversario, profesor. Entonces sí. Están de mantenerles largos nuestros amigos de Amealco y pues ahí vamos a estar. Sí, son 2 días de festejo, va a haber diferentes actividades, así que si quieren estar por allá y quedarse de sábado a domingo, va a estar bueno. Así es. Adelante, profesor, adelante con el tema de hoy. Bueno, pues gracias licenciada, gracias amigos de nuevo por escucharnos. Miren, precisamente platicábamos hoy con la licenciada algo que yo le había comentado anteriormente. Yo le decía, cuando toquemos el tema de la Revolución Mexicana, va a haber mucha polémica en muchos temas. La política de Urus Radio, ¿sí? O la idea de Urus Radio es irnos por la parte más central posible, no inclinarnos hacia un lado o hacia el otro, pero como lo hemos dicho en otros programas, no podemos evitar sentir simpatía o sentir aprecio o admiración por ciertos personajes y y eso se proyecta, es obvio que se proyecta en las narraciones que hacemos. Entonces, pues sí hay partidarios, por ejemplo, de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza, de Villa, de Zapata, de Díaz, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algunas cosas que no son del agrado de todos nuestros amigos, pero bueno, procuramos, de veras nos cuesta trabajo, insisto, porque sí tenemos algunas simpatías, pero procuramos irnos por lo más neutral posible, ¿sí? Entonces yo les pido a nuestros amigos que nos escuchan, no se sientan mal. Nos basamos en varios historiadores, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Felipe Ángeles. Estamos tomando los datos del libro de Adolfo Guili, de Felipe Ángeles el Estratega. Estamos tomando datos de Villa, de Francisco Villa, del libro de Paco Ignacio Taibo, de Palou. Estamos hablando de Zapata. En fin, estamos tomando muchos textos de donde estamos sacando las referencias históricas. Y pudiera haber ahí también algunos datos que se contradigan, hay algunos datos que se contradicen. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, vamos a tocar el tema de la tercera toma de Torreón. No hemos hablado de la primera y la segunda y vamos a hablar de la tercera. Hubo ciudades que fueron tomadas varias veces porque por ahí hubo una duda sobre, yo les platiqué de una toma de Ciudad Juárez y hace poquito ya en la serie les dije de otra forma la toma. Dicen, a ver, hay una contradicción, no, es que fueron varias tomas de Ciudad Juárez. Entonces pudiera haber algunas contradicciones aparentes y si las hay y hay que hacer alguna corrección, la hacemos con todo gusto, porque pues es mucha la información, es mucha la información y estamos procurando llevarlo por años, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando de ciertos personajes que van a ser muy trascendentes en toda esta etapa de la revolución. Y hoy vamos a empezar a hablar de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, que bueno, fue el menor de sus hermanos, ¿sí? El menor de sus hermanos de 18. Eran 18 hijos y él fue el menor de los 18. Entonces, su padre fallece, ¿sí? Su padre fallece y pues deja en la orfandad a 18 hijos, o sea que fue muy prolífico el papá de Álvaro Obregón. Entonces tienen que sobrevivir de una manera muy, pues con muchas dificultades. De hecho,
Álvaro es criado por su mamá y por sus hermanas mayores, tres de ellas que lo van a acompañar siempre, que va a tener mucho contacto con ellas, pues las vio prácticamente como sus mamás, ¿sí? Álvaro Obregón, entendemos que ya cuando él crece un poco compra una finca, y yo creo que nuestros amigos van a entender el significado cuando él le nombra a la finca la Quinta Chilla, ¿sí? Entonces, sabemos que es un dicho, ya tiene mucho que no lo escucho, cuando alguien está en situación muy precaria económica y dice, estoy en la Quinta Chilla, ¿sí? Bueno, pues así le pone Álvaro Obregón a su primera finca, la Quinta Chilla. Entendemos por qué, porque vivía en una situación sumamente precaria, ¿sí? Pero Álvaro Obregón, desde el inicio, desde muy jovencito, se da a notar que tiene una inteligencia pues extraordinaria. De hecho, ya cuando él tiene su finca, él, crea maquinaria, crea una despepitadora, etcétera, mejora algunos instrumentos agrícolas, o sea, tiene la capacidad como un ingeniero, ¿sí? Es muy creativo Álvaro Obregón, pero algo que va a hacerse notar sobre todo de esa inteligencia de Álvaro Obregón es su memoria. Tenía una memoria impresionante. Podían leerle un poema, nótese, ni siquiera a él leerlo, sino leerle un poema, ¿sí? Y él lo repetía absolutamente todo, con una sola lectura que le hacían al poema. Pero donde jugaban un poquito con Álvaro Obregón para mostrar su enorme memoria, es que sacaban un mazo de cartas, ¿sí? Las barajeaban y las empezaban a aventar carta por carta sobre la mesa, las volvían a cerrar y él les decía el orden de todas las cartas sin equivocarse. El orden de todas las cartas. O sea, una memoria prodigiosa la que tenía Álvaro Obregón. Entonces, Álvaro Obregón, que no cursa una carrera militar, de hecho, amigos, él es porfirista. Él es porfirista, admira a Porfirio Díaz. Yo creo que no tanto a Porfirio como tal, sino el ambiente porfirista, tanto así que él viaja a la Ciudad de México para las fiestas del centenario, para deleitarse con las fiestas del centenario. Y es más, cuando se inicia la Revolución Mexicana, él no participa, ¿sí? Cosa que después él mismo comentaría que se arrepentía de no haberlo hecho. Lo mencionó varias veces, pero él en la primera etapa de la Revolución no participa, o sea, él no se va en contra de Porfirio Díaz. Sabemos que hubo levantamientos en muchos lugares del país, aquel 20 de noviembre y días posteriores, y Álvaro Obregón no participa en esa primera etapa. Entonces, les digo, tiene pues cierto respeto o simpatía por el régimen, tanto que se mantiene al margen. Sin embargo, cuando es asesinado el presidente Madero, ¿sí? Ahí sí se lanza él, siendo presidente municipal de Guatabampo, allá en Sonora, siendo presidente municipal. Entonces él le pide, ¿sí?, autorización al gobernador Maytorena y posteriormente a Ignacio Pesqueira de levantar un cuerpo armado, ¿sí?, para ir en contra de Victoriano Huerta, lo cual es autorizado. Fíjense, Álvaro Obregón comienza su lucha, se puede decir, solo. Pero ya hemos platicado cómo Venustiano Carranza desde Coahuila, todo ese viaje que hace hasta que entra a territorio de Sonora, porque va convenciendo o intentando convencer gobernadores de que se adhieran al Plan de Guadalupe, etcétera. Va a tener su sede en la ciudad de Hermosillo durante un tiempo. Venustiano Carranza va a tener ahí la sede del Ejército Constitucionalista, pero porque Hermosillo ya lo había tomado Álvaro Obregón.
Hermosillo lo toma Álvaro Obregón, se entrevista ahí con Venustiano Carranza, o sea, se puede decir que ahí lo conoce, ¿sí? Y personalmente le da la orden a Álvaro Obregón de que tome las poblaciones de Nogales, de Cananea y de Naco, ahí en Sonora. Y efectivamente, Álvaro Obregón, que aparte tenía un detalle Álvaro Obregón, y lo vamos a comentar, porque hay muchos mitos, es cierto, pero hay otras cosas que dentro del mito podemos sacar las verdades. Por ejemplo, Álvaro Obregón tardó mucho tiempo en hablar, ¿sí? Hasta los 5 años de edad fue que comenzó a hablar Álvaro Obregón. Está bien, hay niños que tienen lento aprendizaje o lento desarrollo del lenguaje, lo sabemos, pues. Pero aquí es donde entra el mito, que supuestamente, pues lo respetamos, el dicho de los admiradores de Álvaro Obregón, donde dicen que él empezó a hablar cuando se dio cuenta de las injusticias que se cometían contra los mayos, ¿sí? Y que él protestó, que sus primeras palabras fueron de protesta por las injusticias que él veía que se cometían. No es así, es como para adornar un tanto la imagen de Álvaro Obregón. Lo que sí es cierto es que tardó mucho tiempo en aprender a hablar, como un detalle característico. Pues, no sé, me imagino la situación, les digo, precaria en la que se vivía, y él era el hijo más pequeño, quizá el más consentido. Esto lo puedo decir como psicólogo que soy, que muchas veces atrofiamos a los niños porque les damos todo sin necesidad de que ellos lo pidan, porque los sobreprotegemos y alteramos su desarrollo del lenguaje. Pudo haber sucedido, no voy a hacer un diagnóstico psicológico de Obregón, pero bueno, pudo haber sucedido esto, nada más como un dato curioso. Pero yo hacía referencia a los mayos porque él aprende a hablar el lenguaje de los mayos, y los mayos van a ser muy importantes para el desarrollo ya de su carrera militar, puesto que él los va a llamar, y hay simpatía de los mayos, de toda esa zona de Guatabampo. Hay simpatía por él, por Álvaro Obregón, y va a haber siempre un contingente mayo en el ejército de Álvaro Obregón. Entonces lo van a ayudar a ganar varias batallas, empezando, les digo, lo que es Nogales, Cananea y Naco. Para esto llega Venustiano Carranza, está en la ciudad de Hermosillo, y nombra ahí mismo, en su presencia, lo nombra como el general en jefe del ejército del noroeste, ¿sí? Que lo habíamos comentado la semana pasada. Y ahí va a comenzar la carrera, bueno, va a dar continuidad a la carrera de Álvaro Obregón. Amigos, imaginemos el mapa de México, ¿sí? Sabemos que Sonora está en la parte noroeste, a un lado está ya la Baja California. Él es el encargado, o queda como jefe militar, de Sonora, de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua y de Baja California, ¿sí? Entonces, va a comenzar su avance, el ejército del noroeste va a comenzar su avance hacia el sur. ¿Cuál es la idea? Acuérdense, amigos, que aunque tenemos varios ejércitos, varios caudillos de la revolución, como Villa, como Zapata, Obregón, Pablo González, etcétera, el común denominador era acabar con Huerta. Era acabar con Huerta directamente, ¿no? Entonces, la idea es llegar al centro de México. Recordemos, no olvidemos esa parte, el Plan de Guadalupe, lo comentábamos la semana pasada, los 7 puntos, y que queda bien claro que hay que desconocer a Huerta, desconocer a todos los gobernadores huertistas, y tomando la Ciudad de México, que así está en el plan, es encargarle la presidencia provisional a Venustiano Carranza, y de ahí llamar a elecciones y poner orden constitucional en México. Pero el presidente iba a ser Venustiano Carranza, así lo dice el Plan de Guadalupe. Bueno,
Entonces Obregón comienza su camino hacia el sur, ¿sí? Hay un detalle curioso de Álvaro Obregón. Quizá nos adelantemos un poquito, pero yo creo que es necesario esta referencia. Álvaro Obregón es un estratega natural. Les digo, él hubiera sido un excelente ingeniero, inventa cosas, mejora maquinaria, etcétera. O sea, tiene una mente muy creativa y con esa memoria prodigiosa que tiene. Entonces, todas sus batallas de Álvaro Obregón, que al final, se le declaró el único general invicto, no perdió ninguna batalla, ¿sí? Por eso les digo, nos vamos a adelantar un poquito, porque no pierde ninguna batalla Álvaro Obregón, pero siempre utiliza la misma estrategia. Esto es, él no se enfrenta al estilo villista, que el estilo villista es de ataques rápidos, fugaces, sorpresivos los ataques. Al contrario, Álvaro Obregón es muy metódico en sus ataques, sumamente metódico. Él lo que hace en el caso de la ofensiva, ¿sí? Cuando ataca ciudades, él lo que hace es sitiar las ciudades e ir agobiando y asfixiando a las fuerzas que están defendiendo estas ciudades, ¿sí? Y cuando está a la defensiva, Álvaro Obregón lo que hace es poner varias barreras, digamos, puntos defensivos o líneas defensivas, hasta 3 líneas defensivas. Entonces, esto provocaba el desgaste de las fuerzas que lo atacaban. Estaba la primera línea defensiva y ahí sostenían, aguantaban el ataque, y de pronto daba la orden Obregón y esa primera línea se pasaba a la segunda, que ya tenían gente ahí esperando, ¿sí? Y el ejército que lo atacaba continuaba desgastándose, luego los hacía retroceder y se iban a la tercera fuerza, ¿sí? Y se seguía desgastando el ejército contrario y de pronto siempre tenía una reserva Álvaro Obregón. Y de pronto cuando veía que el ejército que lo atacaba empezaba a flaquear porque ya no tenían municiones, porque ya estaban muy agotados, porque no tenían reservas, etcétera, lanzaba, ¿sí?, a la gente que tenía él y que no habían disparado un solo tiro, a su gente de reserva, y que estaban con toda la energía, ¿sí?, con toda la energía, los lanzaba al ataque y derrotaba a las fuerzas que lo estuvieran atacando. Siempre utilizó la misma estrategia Álvaro Obregón. Siempre lo utilizó y le funcionó perfectamente. ¿Por qué les digo que nos vamos a adelantar? Porque fue lo mismo que utilizó en Celaya. Exactamente lo mismo que utilizó en Celaya para poder derrotar, tiempo después, a Francisco Villa. Estar a la defensiva, poner varias líneas. Hay algo que la creatividad de Álvaro Obregón, se cavaban trincheras defensivas, se cavaban trincheras, y esto se utilizaba en Europa, y sabemos que hubo batallas, Verdún, etcétera, grandes batallas en la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra de trincheras, y que eran kilómetros y kilómetros de trincheras, y ahí estaban metidos, ¿sí? Los soldados se duraban meses ahí metidos, ¿no? Era espantosa la guerra de trincheras. En México se empiezan a utilizar las trincheras, ¿sí? Pero ¿qué creen? ¿Qué inventa Álvaro Obregón o qué implementa Álvaro Obregón? Algo que se llamó loberas, como de lobo, loberas, ¿sí? Que era una trinchera individual. En lugar de hacer todo un corredor de trinchera que les llevaba tiempo prepararse, o sea, era de tiempo, de trabajo, de horas hombre, de estar cavando trincheras, simplemente llegaba el soldado, abría su propio agujero y ahí se metía. Y de ahí se podía mover a otro agujero o a otro si es que caía alguno de sus compañeros, etcétera, e implementa las loberas, ¿sí? Que esto, no olvidemos, amigos, que México ya está en el plano internacional, ¿sí? Entonces, en Europa están en guerra, arranca en 1914 la guerra,
y hay agregados militares aquí en México de varias embajadas y que también tienen comunicación con sus países y que se dan cuenta de cómo se mueven las batallas, sobre todo entre militares, son muy observadores de cómo se dan las batallas en otros lugares. Entonces, esto de las loberas posteriormente se implementaría en Europa, pero surge, ¿sí?, del ejército del noroeste de Álvaro Obregón, el cavar trincheras individuales, ¿sí? Y esto lo van a copiar después los europeos. No olvidemos esa parte, por lo siguiente, amigos, tenía yo que dar esta larga explicación, porque comienza su avance hacia el sur. Álvaro Obregón, con varias decenas de miles de hombres que lo van siguiendo, primero toma el norte del estado de Sonora, luego toma el resto del estado de Sonora, pero tiene que atacar Guaymas. Para atacar Guaymas, les digo, él no entraba de choque, no chocaba con la fuerza, sino los sitiaba y los desgastaba. Entonces deja a uno de sus generales, que bueno, entre sus generales estaba Salvador Alvarado, Benjamín Gil, ¿sí? Varios de sus generales, pues deja a uno de sus generales sitiando la ciudad de Guaymas, sitiando la ciudad, y mientras él sigue hacia el sur, o sea, aquí te dejo y aquí te quedas hasta que estos se rindan. Entonces no concentraba todo su ejército en un solo punto, sino llegaba, sitiaba la ciudad y continuaba con su ejército y dejaba una guarnición muy grande a cargo de uno de sus generales tomando la ciudad. Entonces, aunque él iba avanzando hacia el sur, las ciudades todavía no caían, pero iban cayendo precisamente por esta estrategia. Y vamos a tener otro aporte, por así decirlo. Es donde entran las críticas, amigos, es donde entran las críticas. Yo he escuchado críticas a esto que no se nos reconoce en México, no se nos reconoce, pero que fue real, ¿sí? Que la primera batalla aeronaval de la historia del mundo se da en México. Y precisamente se da bajo las órdenes de Álvaro Obregón. La primera batalla aeronaval, que sí fue un cañonero, el cañonero Guerrero, si mal no recuerdo se llamaba, y el avión Sonora, estaba comenzando la aviación, eran aviones sumamente primitivos, y que al inicio de la Guerra Mundial allá en Europa, los aviones se utilizaban únicamente como observadores. Se subían a esos aviones que eran muy endebles, de alas de tela, y muy endebles, con motores muy pequeños, pero bueno, se elevaban y alcanzaban a ver las posiciones de los ejércitos contrarios y luego bajaban y daban el informe. Para eso se utilizaban, ¿sí? Entonces, tiene un avión Álvaro Obregón, consigue un avión Álvaro Obregón, y él le da otro uso, no solamente el de observador, sino que dice, bueno, y si ya estando arriba y les tiras una bombita, pues como que podría funcionar, ¿sí? Esto ya lo platicamos en algún otro capítulo de Urus Radio, y efectivamente el piloto Alberto Salinas, en el avión Sonora, ¿sí? En mayo de 1914, estando en Topolobampo, le dan la orden, después de hacer algunos vuelos, le dan la orden, bueno, tírales unas bombitas, ¿sí? A ver si pega. Al final no pegó, no cayó ninguna en el cañonero, pero en el cañonero se espantaron, porque de pronto no conocían los aviones todavía, era un artefacto muy nuevo, y de pronto escucharon un ruido de un motor y todo el mundo voltear y ver que allá arriba hay alguien, ¿sí? Empezando porque los cañones del barco cañonero pues no tienen ese ángulo para disparar hacia arriba, ¿sí? O sea, tienen cierto ángulo, se pueden elevar, pero el ángulo no llega a los 0 grados, o sea, para apuntar hacia arriba, ¿no? Entonces, y los disparos de rifle no llegaban, no tenían ese alcance, y más que bala hacia arriba. Entonces no tenían ese alcance, pero desde allá arriba el piloto Alberto Salinas deja caer bombas, ¿sí?
que al final no le pegó al barco. Pues era difícil, era atinarle, era sacar la cabeza en lo que vas piloteando, sacar la cabeza y calcularle, y hay corrientes de aire, todavía no se diseñaban bombas que tienen esas como pequeñas láminas a los lados que provocan que caiga en línea recta, etcétera. Todavía no existía, y de hecho algunas bombas sí causaron daño, pero porque cayeron en Topolobampo, sí, cayeron en plena ciudad, y pues hubo personas lastimadas, lesionadas por las bombas que cayeron del avión. Pero bueno, se da el primer ataque aeronaval. Entonces, tirando bombas, ya después se perfeccionarían las bombas de los aviones, después serían aviones más grandes, serían bombarderos, y obviamente también habría artillería, la cual podía disparar hacia arriba, ¿sí? Esto, bueno, sería el desarrollo de la guerra, pero la primera vez que se da es en México. Entonces, vemos el ingenio, vemos la creatividad. Y no puedo negar, voy a hacer un pequeño paréntesis, si me permite, licenciada, claro, y amigos, claro, voy a hacer adelante. un pequeño paréntesis. Recuerdo una tira de Quino, del caricaturista argentino, una tira de Mafalda, donde decía, el ser humano inventó 10 años antes la ametralladora que la máquina de escribir, porque inventó primero cómo matarse más rápido que cómo comunicarse más rápido. Es cierto, es algo doloroso, pero es cierto. Los avances, o muchos de los avances en la tecnología, provienen de la guerra. Sí, las guerras que son terribles, terribles verdaderamente, pero al final, vamos, dentro de lo poco rescatable de una guerra, pues es que hay mejoras técnicas porque buscamos cómo destruirnos. Lástima que así es el ser humano. No podemos negar que el desarrollo nuclear pues se da para hacer bombas, ¿sí? Y que Truman es el primero que da la orden de que se suelten bombas atómicas en Japón, pero ahorita sabemos que el cáncer se hace mediante material radioactivo, ¿sí? Las quimioterapias, etcétera, han traído beneficio a la humanidad, pero el inicio pues fue la destrucción del ser humano. Y así podemos hablar. Yo recuerdo la primera batalla aeronaval en la Segunda Guerra Mundial, todavía se hizo con aviones biplanos en 1939 entre italianos e ingleses. Se da una batalla aeronaval y todavía usaron aviones biplanos en el 39. Y en el 45 los alemanes son los primeros que rompen la barrera del sonido en un avión a reacción. Imagínense el desarrollo de un avión biplano en el 39, un avión de reacción que rompe la barrera del sonido, el Mach 1, ¿sí? 6 años después. O sea, ¿cómo se desarrolló la tecnología con tal de matarnos más rápido? ¿Sí? Bueno, pues desgraciadamente es un mérito que no nos gustaría presumir, pero aquí inventamos las batallas aeronavales, por lo menos se dio la primera en la historia del mundo, pues para matarnos más rápido, ¿no? Qué lástima que haya sido así, pero bueno, por eso hay críticas a este comentario, así como eso no deberíamos de presumir. No lo decimos como presunción, sino como parte de la historia. Es algo que no podemos ocultar y no debemos de ocultar. Pero bueno, sitia la ciudad de Guaymas, no la ataca, simplemente la sitia, y ahí se esperan los obregonistas, el ejército, a que se rinda la ciudad de Guaymas. Posteriormente tomaría Culiacán, ¿sí? Viene la toma de Culiacán, la batalla de Topolobampo, etcétera, y va avanzando hasta Mazatlán. Mazatlán, que es tomado el 9 de agosto del 14, y que se va a dar una batalla, la batalla de Olas Altas, que se da en la playa de Olas Altas, que es una batalla muy, muy, muy curiosa, porque les digo, él no ataca así totalmente con toda su fuerza. El sitio a la ciudad de Mazatlán duró meses sitiada la ciudad. La guarnición federal estaba metida en la ciudad. Y
y sí, los amigos que conocen Mazatlán saben que está rodeada de montañas. Entonces todas las montañas estaban tomadas por los obregonistas y no había manera de entrar o salir, ¿sí? Entonces, falta agua, faltan alimentos, la gente hace manifestaciones en la ciudad, o sea, hay rebeliones del mismo pueblo en la ciudad en contra de las autoridades, y no les queda otra que construir un muelle, ¿sí?, de madera. Construyen un muelle de madera para que puedan entrar los barcos huertistas, entre ellos el Guerrero, precisamente el que padeció el primer ataque con avión, para poder escapar de las tropas de Álvaro Obregón. Pero fue meses de sitio en la ciudad de Mazatlán. Entonces se le conoce como la batalla de Olas Altas, donde ya que los federales, los soldados, etcétera, empiezan a embarcarse, pues entonces sí bajan de los cerros todos los obregonistas y sobre de ellos. Y la playa queda cubierta de cadáveres. Si alcanzan a escapar las autoridades, normalmente son los primeritos que se van. Sí, son los primeritos que se van. Entonces el presidente municipal, las autoridades, que todos obedecían a Victoriano Huerta, pues son los primeros en treparse a los barcos y salir rumbo a Manzanillo, y luego Manzanillo, Guadalajara y Ciudad de México, sí, a venir a refugiarse con Huerta. Pero muchos de los soldados fallecen ahí, y pues es una matanza terrible ahí en la playa de Olas Altas. En Mazatlán es como cae la ciudad de Mazatlán. Pero se fijan, vamos bajando por toda la costa del Pacífico mexicano. Aquí pues va a entrar Colima, va a entrar Nayarit, pero todo apunta hacia la ciudad de Guadalajara. Allí en Guadalajara es donde está, digamos, la parte del Ejército Federal. Los que se han ido replegando llegan a Guadalajara, y pues se va a convertir en una de las principales batallas de la Revolución Mexicana, la batalla de Orendain. Orendain es un empalme, esto es un cruce de vías de ferrocarril. Guadalajara, la segunda ciudad en importancia del país en ese momento, sí, es la segunda ciudad en importancia. Entonces, la batalla se va a dar, hagan de cuenta, en tren. Las tropas federales se quedan en el empalme de Orendain, que hay una hacienda ahí que se llama la hacienda de Orendain, y por ahí cruzaba la vía del tren, y ahí se quedan en el empalme, y vienen las tropas obregonistas también en ferrocarril. Entonces se estacionan muy cerca, y comienza el cañoneo, comienzan las ametralladoras, ¿sí? Y en cosa de 2 días, bueno, una noche y al otro día, el día completo, pues son derrotadas las fuerzas federales de Victoriano Huerta. Y vale mencionar que las tropas obregonistas entran por una población que se llama Etzatlán, pasan por lo que es Tequila, Jalisco, hasta llegar a Orendain, y ahí es donde se va a dar la batalla. La batalla, pues triunfan entre el 6 y el 8 de julio de ese año del 14, y se rinde el Ejército Federal. Algunos alcanzan a escapar, pero ya cae en poder de Álvaro Obregón la segunda ciudad más importante del país. Entonces vean desde dónde viene: Sonora, Sinaloa, Nayarit, y luego el estado de Jalisco. Viene bajando el ejército del noroeste. Entonces, la reputación de Álvaro Obregón es altísima, la fama de Álvaro Obregón es muy alta, que al mismo tiempo está avanzando la división del norte, ¿sí? Y que, bueno, vamos a hablar de estas batallas la próxima semana, las batallas de la división del norte, que también por el centro, o sea, ellos van avanzando, van a tomar Torreón, van a tomar Zacatecas, que vamos a platicar de estas batallas la próxima semana. Y bueno, vamos a dejar a Álvaro Obregón hasta su llegada a Teoloyucan. Teoloyucan, en agosto de 1914, va a llegar Álvaro Obregón,
y lo que queda del Ejército Federal ya renuncia Victoriano Huerta, también todavía nos falta hablar de esa parte, renuncia Huerta se va, y lo que queda del Ejército Federal ahí en Teoloyucan, sobre el guardafangos, o bueno, sí, la protección de la llanta de un coche, se van a firmar los tratados de Teoloyucan, donde se rinde el Ejército Federal, pero noten ante quién se rinden ante Álvaro Obregón, ¿sí? Que por cierto, cuando dimos la plática en Doctor Mora, presentábamos la foto y hablábamos de coches famosos en la historia de México, y yo les mostré la fotografía y dije, yo no sé mucho de coches, no sé qué coche sea ese, pero vean la fotografía, e inmediatamente, como nuestros amigos de Doctor Mora pues saben mucho de coches, luego nos dijeron, es un Packard, ¿sí? Y dije, el nombre sí me suena, ¿no? De estos autos Packard, es un Packard, el donde se firman los tratados de Teoloyucan. Hasta ahí vamos a dejar a Álvaro Obregón por el momento, porque posterior pues va a entrar a Ciudad de México, pero bueno, de eso vamos a platicar después. Lo vamos a dejar en agosto del 14, firmando los tratados de Teoloyucan, y de que él es el primero que llega al Valle de México. Acuérdense, el objetivo es llegar a México, pero lo que le abre las puertas de la Ciudad de México es la batalla de Orendain, que se considera entre las 5 batallas más importantes de la Revolución Mexicana. Pero ahora, vámonos a la División del Norte, licenciada y amigos. Nos quedamos con un personaje. ¿Cómo lo podemos definir, este personaje? Un personaje, y aquí procuramos, les digo, no hablar de política actual, nada por el estilo, sino cosas de la historia, pero no podemos olvidar que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se llama Felipe Ángeles. Ha habido partidarios, ha habido críticas, no nos vamos a meter en eso. Pero hay algunas cosas que sí llegan, y nosotros como amantes de la historia, de pronto yo escuché o vi algunos comentarios ya de tinte político que decían, ¿y quién es ese, no? O sea, ¿cómo van a ser? O sea, gente que se oponía a la construcción del aeropuerto, pero lo que dolía era eso, ¿sí? ¿Y cómo se le ocurre ponerle el nombre de ese tipo que nadie conoce? Perdón, pero pues sí, no conocemos nuestra historia. Yo estoy de acuerdo en que no todos tenemos que saber la vida de todos y la historia perfectamente, pero Felipe Ángeles, mis respetos para el general Ángeles, y aquí tenemos que platicar esta parte. El general Ángeles es del estado de Hidalgo, de Zacualtipán, ¿sí? Nace ahí en el estado de Hidalgo en 1868. Su papá peleó durante la intervención norteamericana y peleó durante la intervención francesa. Es un militar distinguido, ¿sí? Por lo tanto, tiene nombre, tiene una trayectoria la familia, una trayectoria bélica, por lo cual le es permitido desde muy temprana edad, entraban al colegio militar a los 14 años, y es recibido desde los 14 años de edad Felipe Ángeles. Pero desde siempre se distinguió el general Ángeles, ¿sí? Bueno, Felipe, todavía no vamos a decirle general, se distinguió por ser un alumno muy destacado, y en su generación fue considerado el alumno más inteligente y más culto de su generación en el colegio militar. Pero aquí tenemos que mencionar algo. Amigos, por eso les decía al inicio de esta transmisión, de que no podemos evitar mostrar ciertas simpatías. No podemos evitarlo. En mi caso personal, yo les comparto, soy admirador del general Felipe Ángeles, y yo creo, es una opinión personal, insisto, yo creo que fue el personaje más leal de toda la Revolución Mexicana. Y no estoy con esto diciendo Zapata no lo fue, Villa no lo fue, Obregón no lo fue, no. Quien mostró, porque su lealtad estuvo a prueba, ¿sí? En muchísimas más ocasiones que para los demás. O sea, no podemos decir si Zapata se fue en contra de Madero, pues se lo dijo, o sea,
no hubo una traición como tal. Señor Madero, yo me voy contra usted. No hubo una traición. Simplemente ya no compartimos la misma idea, ahora somos enemigos. Aquí se habla de traiciones y lo contrario es ser leal, ¿sí? Y quien pudo haber traicionado muchísimas veces la revolución fue Felipe Ángeles y nunca lo hizo. Por eso les digo que por las circunstancias fue el revolucionario, desde mi punto de vista, más leal que hubo en la Revolución Mexicana, no porque otros no lo hayan sido. Él es de origen porfirista. Él está en el colegio militar, alumno destacado del colegio militar. Y no olvidemos que en el castillo de Chapultepec era la sede del colegio militar y era la residencia del presidente. Entonces estaban vigilados, ¿sí? Vigilados por el colegio militar. Entonces Porfirio Díaz sabía mucho, los veía entrenar, los veía correr, los veía hacer ejercicios, ellos veían al presidente, y en alguna ocasión, terminando un año más, digamos una generación más, llaman a Felipe Ángeles para que él sea el orador de la generación. Los va a premiar Porfirio Díaz, los va a condecorar, acuérdense que salen como subtenientes, si mal no recuerdo. Y Porfirio Díaz felicita directamente a Felipe Ángeles, que conoce la inteligencia de este muchacho, ¿sí? Y le va a tener mucha simpatía Porfirio Díaz a Felipe Ángeles, mucha simpatía. Va a ir ascendiendo, sigue estudiando, después se convierte en maestro del colegio militar, maestro de matemáticas, maestro de física, ¿sí? Felipe Ángeles lee lo que le caiga en la mano, lee mucha filosofía. De hecho, Felipe Ángeles posteriormente se declararía socialista. Sí, cosa a ver aquí, porque todavía tenemos que hablar de los Flores Magón, todavía nos faltan los Flores Magón. Simpatiza con las ideas anarquistas, pero él es de un corte socialista, Felipe Ángeles. Y tanta confianza le tiene Porfirio Díaz, ¿sí?, que sospechando que Manuel Mondragón, que era su padrino, Manuel Mondragón era su padrino, sospechando, lo asigna para que viaje a Francia junto con Manuel Mondragón en la compra de material bélico. Y ahí Felipe Ángeles se da cuenta de que Manuel Mondragón le aumenta el dinero que va a pagar el gobierno de México por comprar cañones y ametralladoras, etcétera, que se las compran a Francia, y se queda con el típico moche, ¿sí? Y Felipe Ángeles, que es honesto, pero a más no poder, denuncia a su propio padrino, a Manuel Mondragón, y se echa encima a Manuel Mondragón, que sería uno de los principales instigadores de la escena trágica, ¿sí? Felipe Ángeles, les digo, tiene la simpatía de Porfirio Díaz y lo envía lo envía becado a Europa a estudiar, primero a Estados Unidos y luego a Europa a estudiar artillería. Allá va a sorprender la Revolución Mexicana Felipe Ángeles, en Europa, allá lo sorprende. Es más, no se ha podido comprobar, pero ya ven que Porfirio Díaz se va al exilio a Francia y se rumora que se llegaron a reunir con Felipe Ángeles. ¿Por qué? Porque le tenía simpatía y le era leal, ¿sí?, Felipe Ángeles a Porfirio Díaz. Es más, hay una carta que Porfirio Díaz le envía a Felipe Ángeles donde le envía una copia de una carta que Limantur le envió a Díaz, preocupado por lo que estaba pasando en México, y Porfirio Díaz le dice a Felipe Ángeles, regrese a México para que ponga orden en el país. De ese tamaño, o sea, Porfirio Díaz admiraba a Felipe Ángeles, ¿sí?, que era coronel todavía. Felipe Ángeles regresa a México y se pone a las órdenes de Francisco I. Madero. Inmediatamente se pone a las órdenes, y en ese momento, si Ángeles se pone a las órdenes de Madero, es leal por completo a Madero. Leal. Madero quita a Victoriano Huerta, que lo había enviado León de la Barra a combatir a los zapatistas y que fue cruel y sanguinario,
lo retira del mando a Victoriano Huerta y lo manda a pelear contra Pascual Orozco en el norte, que la semana que entra hablaremos de Orozco. Y Ángeles lo manda a Cuernavaca, a Morelos, a pelear contra los zapatistas. Pero él es un humanista, Felipe Ángeles. Y aunque es militar, lo nombra general ya Francisco Madero, pero acuérdense, es brigadier, brigada y división, él es general brigadier. Y se gana la simpatía de los zapatistas, porque él no llega a masacrar, él llega a poner paz. Y les digo que hay una anécdota que platica Genovevo de la O, y que después el mismo Genovevo de la O se lo va a contar a Felipe Ángeles, pocos años después, donde dice, general, porque alguna vez, estando las tropas zapatistas, y que no estaban combatiendo, ¿sí?, ven que llegan los federales encabezados por Felipe Ángeles, pero tampoco los van a combatir, y los zapatistas se preparan, pecho a tierra, con las carabinas, listos para combatir a Felipe Ángeles, y pasa con su tropa enfrente de ellos sin dispararles un solo tiro, respetando a los zapatistas. Y Genovevo de la O después, años después, se lo va a decir, cuando Felipe Ángeles va a convencer a los zapatistas de que vayan a la convención de Aguascalientes. Genovevo le va a decir, yo te tuve en la mira, o sea, mi carabina te estaba apuntando a ti, te tuve en la mira y con el dedo en el gatillo, si yo te pude haber matado. Y le contesta Ángeles, lo sé, lo sabía, sí, pero sabía que no lo iban a hacer, sí, no lo iban a hacer, pero yo sabía que me estaban apuntando. Así, con esa frialdad de Felipe Ángeles, pero así se ganó el cariño de los zapatistas, el respeto de los zapatistas. Sí hubo ocasiones que tuvo que combatir cuando se estaban cometiendo tropelías y él llegaba y ponía orden. Sí lo hizo. Y sabemos que Madero le tuvo tanta confianza que fue por él, arriesgándose en un coche con una pequeña escolta, cruza todo ese territorio hasta Cuernavaca, que es un territorio dominado por los zapatistas que ya le habían declarado la guerra a Madero. Cruza porque va a buscar a Ángeles y se regresa con Ángeles y las tropas que están con él. Lo que no pudo fue ponerlo al mando de la Ciudad de México por esas cuestiones militares, porque Victoriano Huerta era un general de división y Ángeles era brigadier. Entonces no podía ponerlo a Huerta bajo las órdenes de Ángeles. Pero si Ángeles lo hubieran puesto al mando, Ángeles termina con el levantamiento de la Ciudadela, pero en 2 patadas. Sin embargo, Victoriano Huerta lo que hace es lanzar a las fuerzas de Ángeles al matadero, ya lo platicamos aquí, y después toma preso a Felipe Ángeles, y Felipe Ángeles es el último que ve con vida a Madero y a Pino Suárez, de la gente leal. Sí, es el último. Por Ángeles sabemos esa terrible noche que pasó Francisco y Madero después de enterarse de la muerte de su hermano Gustavo, y que se envolvió en una cobija y se la pasó llorando toda la noche. Por él lo sabemos, por Felipe Ángeles, porque él lo platicó. Pero a Felipe Ángeles no lo matan, porque Huerta sabía. Felipe Ángeles, cuando regresó, Madero lo puso como director del Colegio Militar, pero él ya había sido maestro. Muchas generaciones de militares admiraban al general Felipe Ángeles, y Huerta no se iba a aventar ese problema de matar a Ángeles sabiendo que el ejército se le iba a ir encima. Entonces le perdona la vida y lo envía a Francia, pero con la orden, o sea, la orden es, te vas a Francia. Bueno, pues en ese pequeñito momento le fue leal a Huerta, porque cuando llegaron a Cuba, el barco que lo llevaba llegó a Cuba, le dijeron, bájate, escápate. Dice, no, yo tengo órdenes de llegar a Francia. Así, por lo menos en ese instante, ¿sí?, le cumplió a Huerta y dice, yo tengo una orden, tengo que llegar a Francia. Llega a Francia y lo único que hace en Francia, yo no sé, no entiendo esa parte, a lo mejor ahí sí yo me bajo del barco en Cuba y me regreso. No, llegó a Francia y ya, regrésate a México. Pero él cumplió la orden. O sea, le daban una orden y él la cumplía. Que después Victoriano Huerta lo daría de baja del ejército. Es un dato bien curioso, ya cuando Ángeles estaba con Carranza lo da de baja del ejército. Pero bueno, se regresa y busca a Venustiano Carranza. Él sabe que Huerta es un traidor, que es un criminal, que es un usurpador, y busca a Venustiano Carranza, que es el que pone, por así decirlo, la legalidad o organiza con el Plan de Guadalupe las fuerzas en contra de Huerta.
se presenta y Carranza dice, qué bueno que está aquí Felipe Ángeles. Al que no le gustó fue Álvaro Obregón. Nos regresamos un poquito. Acuérdense que Álvaro Obregón ya había tomado Cananea, ya había tomado Naco, ya estaba avanzando hacia el sur, ya todo el estado de Sonora lo tenía, ya estaba atacando Sinaloa. Llega Felipe Ángeles y Venustiano Carranza y dice, usted va a ser mi ministro de guerra. Y Obregón, no, a ver, espérame, no ha peleado una sola batalla, el que está peleando todas las batallas soy yo y lo vas a poner de ministro de guerra. Y Benjamín Gil y los demás generales obregonistas dijeron, no, ¿quién es este tipo que nos lo mandan y que le tenemos que recibir órdenes? Y protestan en contra de la designación de Ángeles. Entonces lo que hace Carranza es ponerse él mismo como ministro de guerra, como jefe máximo y ministro de guerra, y ponerlo a él como viceministro o subsecretario de guerra. ¿Sí? Pero esto lo mandaba a un escritorio. Únicamente tenía que llegar papeles y él pasárselos a Carranza. Carranza los leía, daba nombramientos, daba órdenes, etcétera, y ya, era lo que hacía Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles le dice a Carranza, señor, deme 300 hombres, yo me quiero ir a pelear. Con 300 hombres que usted asigne a mi mando, yo me voy a pelear, yo lo que quiero es pelear. Y me tiene en un escritorio, ¿sí? Pero sabe Carranza que no le puede dar mando militar, o sea, es ponerlo a competir contra Álvaro Obregón y contra los generales del Estado Mayor de Álvaro Obregón. Entonces, ante la petición de Felipe Ángeles, ¿sí?, de que yo quiero estar con el mando de tropas, soy un militar, quiero estar con el mando de tropas, le dice, pues hay esta opción. Se va usted a la División del Norte, ¿sí? Y efectivamente, en el 14, a principios del 14, le dan la orden, preséntese usted con el general Francisco Villa. Cuando Villa sabe que viene Felipe Ángeles y sabiendo que es un maderista declarado, que le fue leal a Madero, conoce la historia Villa, cuando llega por fin a Chihuahua, le hacen guardia de honor a Felipe Ángeles e inmediatamente lo pone a cargo de toda la artillería villista e ingresa a la División del Norte, donde va a tener páginas gloriosas Felipe Ángeles haciendo mancuerna con alguien tan opuesto a él, que es Francisco Villa. Y bueno, se nos fue el tiempo, licenciada, es que es tanto lo que hay que platicar, todavía nos faltó muchos temas. Sí, faltó bastante, pero no importa, profesor, creo que nos vamos satisfechos, contentos por esta gran historia que nos contó el día de hoy. Fueron muchas cosas que nos platicó y de verdad que nos vamos fascinados. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, ya nada más nos queda decirles que por acá los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, ya saben, aquí en Spreaker, o si no en el recalentado en todas las plataformas. Y algo que se me olvidaba, es que hay varios amigos que nos están preguntando que si todavía hay lugares para Palacio de Minería. No, fíjense que en 5 o 4 días, ¿sí?, se terminaron los lugares. Y bueno, eso es impresionante, profesor, y de verdad muchas gracias. Por eso les decíamos que no vayan a faltar. Que no vayan a faltar, por favor, aunque llueva, truene o relampaguee, ahí vamos a estar. Pues bueno, ahora sí nos vamos. Pero sí. Se va a transmitir en vivo. Ah, sí, eso sí, se va a transmitir en vivo por las páginas de Facebook del Palacio de Minería o de Urus Radio. Entonces, si no pueden asistir, ahí pueden ver la conferencia. Sí, y se va a quedar grabada aparte. Uh-huh. Bueno, gracias, profesor, gracias. Y así de rapidísimo, antes de irnos, bueno, ya dijimos de los lugares, saludos al señor Ramiro Jiménez Valdés, que cumple 80 años, es de Santiago Papasquiaro, Durango. Muchas felicidades. Y bueno, pues David Sánchez dice,
Buena propuesta, David Sánchez. También saludos a Alex Ramos y dice que parece que los grandes generales no son militares de carrera. También nuestro amigo Horacio dice que hable de los Yaquis en la división noroeste bajo el mando de Obregón. Y pues bueno, creo que ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, amigos. Los esperamos por acá. Un abrazo para todos ustedes y pues... Nos vemos el miércoles y nos vemos el sábado. Así es, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo para todos ustedes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.